Estimados colegas, vuelvo de nuevo, tras un pequeño periodo de reflexión, sobre el capítulo 11 del libro, que es la verdad, pero lo voy a ampliar mucho porque este libro ya se me ha quedado un poquito antiguo a mí, y creo que en general el psicoanálisis, para los Fusi. Es un capítulo muy cortito y que da pie a luego ya dar el salto final al último capítulo, que en el fondo se resume toda la tesis que ya se había resumido en el capítulo 9, pues ahora ya en formato Fusi. Lo primero que os quería decir es que lo he leído o lo he releído con al mismo tiempo releer la primera parte del seminario 17, donde está la relación saber-verdad-goce, o saber goce y verdad, que es muy complicada y que yo creo que la verdad Lacan no la acaba de definir bien. Cuando lo define ahí como el amor a la debilidad del humano, porque la verdad es como algo añadido, el amor a la verdad es el amor a la debilidad. Intenta sacar de ahí el paso que tienen en general cuando los científicos, por decirlo de alguna manera, o los pensadores, al discurso del saber universitario. Discurso universitario que insiste una y otra vez ahí en el seminario 17, que no deja entrar al discurso analítico. Y eso es importante, porque si el discurso universitario no deja entrar al discurso analítico, es otra razón para estar más allá de la ciencia. Ya que, tal como lo plantean los cuatro discursos, de alguna manera hace dos pares, que es el discurso del amo y el discurso del universitario, como una modificación de lo que era el amo antiguo y el saber del esclavo. Es decir, nos lo plantea como el discurso dominante en lo social y el discurso dominante en la economía. Mientras que el discurso histérico es condición del discurso analítico, van en el otro par, son los discursos más débiles, pero son los que constituyen al individuo. Utilizando individuo aquí en un sentido un término muy general, al sujeto, al objeto, en fin, todas las estructuras que podemos hacer del universo de la falta. Un universo de la falta que, insisto, no es el universo del discurso y no es el universo de la mecánica cuántica de la imprecisión exactamente. ¿Me explico? Es decir, no es el discurso de lo probabilístico que trae la mecánica cuántica y que a veces muchos analistas, sobre todo mayores, que están ya un poco medio jubilados, les encanta leerlo, están leyendo porque la cuántica está de moda. Bueno, nos puede aportar muchísimas cosas, pero Lacan jamás la utilizó para manejar el goce. No sé si es que no la conocía, pero va a utilizar aquí nada más ni nada menos que la termodinámica. Vamos a verlo. De hecho, lo que va a introducir Lacan es darle goce a todo. De la misma manera que la ciencia, el conocimiento, no el saber, que queda bien separado aquí, claramente separado el conocimiento del saber. Maneja energía en todo. Donde no hay energía no hay nada. Es un añadido que va siempre. Entonces, el goce va a hacer Lacan más o menos lo mismo, pero en el universo de la falta, es decir, partiendo del goce de la relación sexual que no se puede escribir, es decir, ese goce no está. Ya va a haber otros tipos de goces. El goce fálico lo trabajará después en el RSI mucho mejor, pero en el fondo hay que salir del goce fálico para ir al goce del objeto y que permite hacer el goce en la relación o con la relación al semejante sostenida por la relación al otro. Vamos a ver. Entonces, ¿qué nos aporta la Fusi? Si resulta que el goce, Lacan, va a introducirle al saber, porque parece que plantea un goce, a veces, no queda muy claro, un goce de la naturaleza, cuando habla de los lirios del campo y la frase cristiana. Y que el saber que trabaja es el que, de alguna manera, maneja el goce, medio de goce. Es decir, sin significante, a él no le interesa el goce de los lirios del campo. Le interesa, goza con el significante, él además sintomáticamente gozaba con su lengua, lo cual nos ha traído serios problemas a todos,
no darse cuenta que eso eliminaba la universalidad o la generalización de su discurso con muchas dificultades. Vale. Es decir, si tenemos que el goce va a quedar atrapado en el saber, ¿qué va a hacer Lacan? Va a introducir un saber que trabaja, es decir, utiliza la termodinámica de Freud de otra manera, la lee de otra manera, incluso encuentra una cierta paradoja en la termodinámica, porque él no cree en la suma cero. Vale. Vamos a ver un poquito la termodinámica. La termodinámica, la primera ley, lo que dice es que el calor, que en el momento es la energía que hay al final es igual a la que había antes, menos o más el trabajo que ha producido. Es la típica máquina de vapor. Se calienta, trabaja y al final se enfría. Esa es la diferencia. Pero la suma debe ser cero. Hay un momento en que hace una afirmación que a mí me parece que no se sostiene bien, que es aquello de que si se baja una montaña y luego se vuelve a subir, se ha hecho trabajo cero. Sí, se ha hecho trabajo cero, pero las pérdidas han ido por otro lado, con lo cual no es verdad que no sea suma cero. Se equivoca. Pero lo importante es que capta con el mecanismo de entropía, que es la segunda ley, una paradoja que la ciencia no maneja bien. Porque hay que meter un tercer elemento, que es la temperatura. Y es decir, la relación de la disipación de calor que ha habido, o la absorción de calor, depende si se ha cogido o se ha perdido, dividida por la temperatura. Y eso es la entropía. Es decir, una cosa que nos llama mucho la atención, es decir, ¿tiene mucho calor el mar? Muchísimo. ¿Tiene mucha temperatura? No. Es decir, hay una relación entre el calor, la energía y la temperatura que es la masa. Una masa muy grande, con una temperatura bajita, tiene muchísimo calor, mucha energía, muchísimas calorías, pero no sube temperatura. En cambio, una masa pequeña, puedes coger con muy pocas calorías, puede coger una temperatura muy alta. Y en esa paradoja es cuando aparece la cuestión de la entropía. Porque la entropía no deja de ser más que dice el desorden. ¿Vale? Esa es la primera definición de la entropía. Tendencia al desorden y además tendencia, o sea, que aumenta la entropía y además tendencia a que ese desorden tenga una dirección, lo que llaman procesos no reversibles o irreversibles, para que las cosas van hacia algún lado. Todos sabemos que las cosas son complicadas a veces, porque el aire acondicionado pasa a la temperatura de un calor de dentro que está más frío que fuera y te lo refrigera. Ahí hay más, pero se tiene que montar un sistema. En cualquier caso, lo importante de esto es que él lo maneja como una pérdida. ¿Por qué? Porque coge la segunda definición de entropía en la que hay un momento en que se llama entropía por desorden de que el resto de calor, de energía que queda en el sistema, ya no sirve para hacer trabajo. Eso es la muerte. En ese sentido Freud acierta. Es decir, cuando ya el desorden es grande, casi no tiene capacidad de hacer trabajo. Y cuando no tiene capacidad de hacer trabajo, a eso le podemos llamar ir a lo inanimado, a lo que no se mueve, a lo que no traspasa calor de un sitio a otro, ni pasa calor, ni ejecuta trabajo. Esa sería la muerte freudiana. ¿Vale? Bueno, por ahí, la pulsión de muerte. Pero ahí, en esa entropía, la maneja como si fuese una pérdida. Y ahí intenta introducirnos en el universo de la falta para que la suma cero no funcione bien. Nos separa bien los procesos orgánicos del cuerpo de los procesos del significante. Son otros. Es otra entropía la que está en juego. En esa sí que no vamos a tener suma cero, como bien nos indica el menos phi, que ahí no lo nombra, pero está en otros lugares. Entonces, coge la ley fundamental de la repetición y nos va a explicar la entropía por la repetición. Es decir, la repetición repite, ¿pero por qué? ¿Por qué se repite? Se repite porque cuando se escribe algo, que ahí lo dice a nivel de rasgo unario es algo así como el mínimo significante posible y que cada significante tendría varios rasgos unarios, es decir, sería como
del fonema a los rasgos vocálicos o fonéticos. Bueno. Es decir, esa lógica sería distinta. Entonces, en el momento que el significante se escribe, hay algo que se pierde, hay algo que no pasa. Y entonces, si hay algo que no pasa, repitiéndose, lo que se hace es construir con el trabajo del saber y con su goce, en el fondo, como medio de goce. Hay un goce adjudicado al saber que ya en el seminario Ancor es clarísimo. Un saber tanto se goza en su adquisición como en su ejecución, o sea, ya da el paso siguiente. Con ese goce se produce ¿el qué? Con ese trabajo, el plus de goce. Pero el plus de goce no la causa del deseo, no la antigua manca, sino el plus de goce. Es decir, ahí donde no se ha podido gozar de la relación sexual que no se puede escribir, de lo que no se puede escribir, mediante la repetición, el trabajo, se construye el plus de goce. Pero claro, todos sabemos que ese plus de goce hay que poderlo construir y si no lo tienes bien construido, las patologías severas, cuanto a autismos y melancolías severas, son complicadas. ¿De acuerdo? Ese plus de goce es el que desaparece cuando alguien está en depresión. No solamente la causa del deseo ha volado, o aparentemente desaparece, sino el plus de goce. No hay nada que le satisfaga. Nada. No hay ningún goce sustitutivo que no sea el goce masoquista. No en formato de flagelación, como comenta, donde la marca incluye al rasgunario y al objeto, ahí está todo junto, eso hace salir el goce del otro, como había dicho en el seminario de la angustia, y el objeto del goce del otro y el sujeto ocupando el lugar del sujeto dividido. Vale. Todo eso lo ha comentado muy bien Lacan con el plus de goce, pero el problema es que hay que poderlo construir. Entonces, ¿yo qué os planteo? Si el significante es fusi, con sus letras, está construido con sus letras fusi, ya se ve lo que no pasa. Ya por estructura se ve lo que no pasa cuando se escribe. Con lo cual, en absoluto, la tesis, que no sé si es de Miller, pero muchos millerianos escriben, de que cuando se escribe un significante el resto es el objeto A, es un error enorme. El objeto A se tiene que construir, y además, ¿de qué cara estamos hablando? Sería la cara simbólica, de cara en la relación al otro. No por la simple repetición. Y mucho menos por la escritura simple. Ahí se ve clarísimo aquí en Lacan que las cosas no funcionan así. O sea, el objeto A, en su cara de plus de goce, no es el resto que queda cuando se escribe un significante, con lo cual la teoría de la forclusión generalizada no funciona, es un error del que hay que olvidarse. Con fusi, el significante queda perfecto, porque entonces ya no pasa, hay una parte que donde se escribe, en este caso desde lo real, ya no pasa. Y eso que no pasa se va a rellenar con un plus de goce, pero sí hay que construirlo. Si además ese objeto lo hacemos fusi, a la hora de aplicar la teoría de la compacidad, con conjuntos fusi, también se puede hacer, nos da un conjunto muchísimo más fácil que no un corte en el otro. No es cortarle al otro un trozo, esa imaginarización, ese tamputo que decía Lacan en el seminario 11. No, se lleva trocitos. ¿Por qué? ¿Pero trocitos qué? Un poquito en cada conjunto. ¿Por qué? Porque lo fusi hay que entenderlo bien. Lo fusi es como los colores. Un color cualquiera, de esos apastelados. ¿Qué tiene? Un poco de rojo, un poco de verde, un poco de azul y blanco. ¿De acuerdo? El blanco lo que hace es que sea más brillante o más translúcido, más deslucido. Hay muchísimos colores. Sí, hay 3 o 4 mil. Hay una base de datos, se llama Pantone, donde están todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un color tal, el rojo fucsia amarillento, ¿qué pertenece al rojo? En parte. ¿Qué pertenece al azul? En parte. ¿Qué pertenece al amarillo? En parte. En cada punto tiene un trocito de cada. Entonces, si podemos trabajar
la relación al otro y el objeto de la amputación que se te lleva en formato FUSI es mucho más potente que tener que cortar un trozo. Con lo cual se asimilaba, y en la internacional tuvo problemas con eso, al menos fin. Aquí no está. Es decir, es mucho más sutil el trabajo y habrá que hacerlo. Me preguntaron el otro día un poco la cuestión de las relaciones, todos los discursos, cuando habla de la impotencia, para hablar de la verdad. Es verdad que introduce aquí la impotencia de una manera muy particular, que ya está bien hablado en la filosofía, pero la impotencia no es lo imposible, es la no capacidad de, no puede con. Lo digo para dejar claro. Y la verdad es más complicada, porque fijaros que Lacan, con el significante, no dice existe el uno, no dice existe el rasgunario, sino hay del uno, hay del rasgunario. Nunca afirma existencias. Ese es un punto fundamental. La única existencia que afirma es la del sujeto tampoco. Su estúpida existencia, dicen los escritos, es la del padre de la excepción, o la excepción a secas en la lógica fálica. Existe. Ahí habla de existencias, cuando ni en el lado masculino, varón, mejor dicho, de Goce, ni en fémina, existe nada. O una existencia dividida o un no todo. Ninguna existencia. Incluso ahí comete un error cuando habla de estas cuestiones, cuando dice que el conjunto de las mujeres estaría vacío. No hay conjunto. Hay que dar un paso más. Porque si hay conjunto, existe el conjunto como vacío. Te lo digo de pasada, ¿eh? O sea, no, porque se dice mucho eso. Bueno, lo dijo él. Es decir, no. Ahí le faltó todavía un paso más, que es el que yo creo que he podido dar con la existencia dividida. No hay conjunto al que pertenecer. En el varón sí está vacío. Así está semidividido, con los varones entrando a medias en ese goce. En el conjunto, en la barrada, lo que quiere decir es que no hay un conjunto universal. No que esté vacío, que no hay. Bueno. Entonces, esto es el universo de la falta, que con lo FUSI nos permite salir de lo que he criticado antes de la cuántica, salir de lo probabilístico y entrar en lo posibilístico, un poco más en el sentido que le da Michel Foucault a las condiciones de posibilidad de las cosas. Por ejemplo, ¿es posible una guerra nuclear? Muy posible, tanto el armamento ahí. ¿Es probable? No. ¿Por qué? Porque lanzar ese armamento tiene consecuencias serias y nadie tiene garantías de ganar. Y por eso las guerras que tenemos por aquí en Europa están como están. Es decir, van apretándose, pero ninguno aprieta del todo, no sea que el otro empiece a lanzar. No las grandes, pero sí las medianas. Esta diferencia entre lo posible y lo probable viene de la lógica FUSI. Eso es muy importante. Bueno, esa lectura nos permite, es decir, este capítulo tenía que haber releído eso, no llegué, pero lo estoy haciendo ahora, releer el goce del saber y el significante en forma FUSI. Entonces, por ejemplo, con los discursos aparecía el problema. A mí me preguntaron en una clase el otro día, me preguntaron, bueno, pero en todos los discursos, ¿qué pasa con la transferencia que habla ahí también en ese capítulo del seminario 17? La transferencia la pone como segunda cosa frente a algo. Y, vale, ya la había definido como suponer un sujeto al saber. Esa es la transferencia. Pero claro, hay un momento que dice una frase interesantísima que dice, yo trabajo, ustedes ponen el plus de goce. Entonces, ¿qué pasa? Que en el discurso del analista, lo que hace cuando dice que el analista lo que hace es decirle que en la cabeza de cualquier persona hay un saber que vale la pena escuchar, lo que está diciendo es que trabaja, es el analizante. Por eso dice yo trabajo, porque él está en posición de analizante.
Y el suponerle un sujeto al saber es la transferencia, que no hay que confundir con suponerle un conocimiento al analista. Que lo tiene un conocimiento, pero además está el saber del analista. Ahí se pueden dar entre los dos, se pueden girar las cosas. Y por eso intentó hacer el seminario, aquel del saber del analista, que lo dejó truncado. Bueno. Fijaros que de nuevo, para el goce nos dice algo fundamental, y es que nos dice, el goce no es tratable por la palabra, no puede. La palabra se engancha ahí, con esos significantes. Por eso el de los discursos se decía que era un discurso sin palabras. Con lo cual, ya que la palabra de alguna manera se basa en el inconsciente, pero se basa en la lengua, no es volver al preconsciente freudiano y al inconsciente freudiano con aquello de que el inconsciente se transmitía a través de la palabra del preconsciente, pero tiene que echar un poco para atrás en aquello de la doble inscripción. No es la doble inscripción, pero sí una cierta articulación que llama parlotear, ¿no? Parlotear el goce. Y esto con Fusi nos encajará mejor. ¿Por qué? Porque entonces podemos utilizar la lógica Fusi de la palabra, de la lengua, y ver cómo ésta se engancha con los significantes fusis del discurso y del saber y del trabajo del inconsciente. Con lo cual, repaso. Se escribe S1. No dice nunca dónde aparece el saber del S2. ¿Es del inconsciente? ¿De dónde viene? Yo creo que viene del otro, de la palabra del otro. Creo. Empieza la repetición para intentar atrapar lo que se ha perdido. Automáticamente aparece, se construyó el objeto plus de 12. Que el caso que presentamos el otro día, que está mínimamente teorizado, es un poco complicado porque no se pueden dar muchos detalles en la lista, que por cierto veo que la gente no se apunta a la lista de lo real para recibir los comentarios sobre los casos presentados que encajan con la doctrina o la ponen a prueba. Entonces, la pregunta siempre es cómo articular bien este plus de goce que es positivo, que se consigue, y no confundirle con la manca que había hablado antes, Lacan, no la falta sino la manca, es decir, lo que le faltaba al humano para ser inmortal, a tener los dos seres unidos, por decirlo de alguna manera, que en la topología del toro, que todavía es topología nítida, porque donde que yo sepa, se ha avanzado mucho en el álgebra y otras cosas en FUSI, pero en matemática FUSI se ha avanzado muchísimo, se está tragando toda la matemática normal, pero en la topología aún no he visto ningún trabajo, era el toro, el agujero del toro. Es decir, por muchas vueltas que le des a la demanda y al deseo, no lo pillas. Agujero, que es tu deseo, pero que aparece como la demanda del otro. Cuando estos toros no están bien anudados, tenemos el sujeto que la demanda del otro lo devuelve loco, sea en los bipolares, sean los autistas. Y luego, esa sería la causa del deseo. Es otra cosa, no es el plus de goce, esa es la causa del deseo. Y entonces, es importante tener en cuenta que además a eso se le tiene que dar una imagen. Y muchas veces la imagen que ven nítidas, no, la cara especular o no especular del objeto, es lo que le permite entrar en el narcisismo y en el fantasma. Aunque Lacan en el fantasma la pone como imagen, pero es la imagen que después va a entrar en el narcisismo. Ya estamos en el fantasma frente al narcisismo, y aquí estamos el goce frente a la verdad y el saber, el inconsciente.
Se aclaró también en el trabajo del otro día, en esta cuestión del masoquismo que habla Lacan, donde dice que en el masoquismo, en ese capítulo, la, en la flagelación, el rasgunario que deja se une al objeto y dice que el objeto que se quiere hacer sacar, el masoquista, que aparezca, es el objeto de goce del otro. ¿De acuerdo? Pero el sádico lo que quiere es la angustia del otro. Eso va a dejarlo claro. Se ríe incluso Lacan de los ingenieros en esos capítulos, porque no cree en la energía suma cero. Él dice que siempre hay una pérdida. O sea, les relee la termodinámica de esta manera. Pasa que la ingeniería y la física, si quita la suma cero, se cae toda la de hacer. No sé cómo lo podrían hacer, rehacerla de nuevo. Y viene a decir que el plus de goce en la economía es lo que Marx llama la plusvalía. Y es importante que darse cuenta que dice que lo que se lleva es la plusvalía y que de eso algo se paga, pero que el saber no lo paga el amo. Y diferencia algo que los freudo-lacanianos se han metido en un jale ahí que no diferencian. Diferencia bien el amo que no goza, el rico que sí goza y el jefe que manda. Son dos cosas distintas. Vaporó con Lacan, pero a su manera, las pérdidas estas de goce no las vio por el lado de la entropía, no lo cogió nunca. Y lo miraba más por la cuestión de los agujeros, con los diferentes tipos de agujeros y los nudos. Y insisto, cuando se habla del objeto, tenéis que tener siempre en cuenta de qué objeto, cara imaginaria, cara simbólica o cara de goce. Porque si no, no se entiende. Porque el plus de goce es una ganancia, la causa del deseo es una pérdida. Entonces, el inconsciente, con su saber, te ayuda a construir las realidades psíquicas. Pero el inconsciente lo que no te va a decir nunca, el dicho como acto, como dice Lacan, que decir es un acto, el dicho es un acto. Ampliando la tesis de Shirley de acto de habla, el inconsciente nunca te va a poder decir que no se puede escribir. Te lo dice indirectamente en el fracaso. Cuando fracasa y fracasa y fracasa y fracasa, hay de cierto fracaso cuando tienes que decir fracasa por eso. Y es la intervención que uno tiene que tener en un momento determinado con los analizantes que desbloquea muchísimas cosas. Con lo cual, tenemos una dificultad a resolver que queda pendiente, que es la cuestión, primero, la relación conocimiento del analista, saber del analista, y segundo, que aparece un poco también con la idea de la transferencia de trabajo, la idea del saber que trabaja. No es transferencia al conocimiento, sino amor al conocimiento, que sería la tesis del discurso del saber, sino que es la transferencia al trabajo. Algunos lo entendieron mal, sino que tenían que hacer muchas cosas y muchas instituciones y muchos tribunales y muchos laboratorios y no sé qué. No, al trabajo del inconsciente, no a limpiar las alfombras. Esa es la transferencia al trabajo del inconsciente. ¿Cómo se define eso bien? Vale. Y entonces nos queda pendiente el tema de la verdad, que justamente era el título del capítulo. No lo resuelve bien Lacan en el seminario 17 y espero, como estoy releyendo el seminario de R6, que el año que viene
será el seminario que leeremos, o que yo intentaré explicar, porque es un salto cualitativo en Lacan enorme, a ver si podemos a esa verdad darle un valor mejor que simplemente una verdad de goce. Porque cuando Lacan habla ahí en el seminario 17 de Wittgenstein, en el 17 o en el 6, la ferocidad psicótica de Wittgenstein, que dice una cosa está dicha, ¿para qué decir que es verdadera si ya está dicha? Es que como que sobra. Que es una tesis que él ya había tenido antes, cuando había dicho que la palabra, por ser enunciada por el otro o a través del otro, ya era verdadera en sí. Con lo cual, lo falso era complicado. Era una introducción de lo falso. Cuando habla de la verdad como el amor, pues, como os decía antes, la verdad, el amor a esa debilidad humana, de esa incapacidad humana, yo no acabo de ver cómo primero esa definición, con lo cual no acabo de ver cómo lo Fussi nos va a aportar la verdad. Pero sí que en la función fálica, que es fundamental, porque es lo que nos saca del goce fálico al que está en el goce fálico, o al que lo mete, para no estar en otro tipo de situaciones y tipos clínicos, Fussi nos va mucho mejor. Con el significante Fussi, con la verdad Fussi y con el predicado Fussi, podemos, o sea, con los adverbios, podemos cuantificar goce y posiciones, casi fálico, bastante fálico, mucho, poco, es decir, y eso es mucho más o menos verdadero, entonces lo que ya os dije antes, la subjetivización. Y me ha llamado mucho la atención las pocas veces que se ha entrado en el último vídeo sobre este tema, lo cual me hace pensar que yo no me he explicado o que ese salto no se ha entendido o no le ven la potencia que tiene o no lo sé. De todas maneras, el capítulo 12 se llevará 1 o 2 vídeos más, como mucho, y terminaremos ya esta cuestión de la lógica de lo real. Os dejo aquí.